Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, edición Costa Rica al Espejo. Estamos trabajando todos los miércoles con Víctor Borge de Borge y Asociados. Temas muy focales de Costa Rica. Vamos a ver la foto completa del país, pero por partes, con números, con datos, con qué es lo que piensan los costarricenses de cada uno de los sectores y vamos a ir dibujando la Costa Rica que verdaderamente existe más allá de las presunciones de lo que asumimos que es Costa Rica, porque muchas veces es una falsa expectativa y otras veces pues nos quedamos cortos de lo que está pasando y para eso siempre hemos hablado, Víctor y yo cuando conversamos, nada mejor que la data para validar si el relato es el correcto o si el dato va a matar al relato. Sobre eso es de lo que estamos haciendo, siempre con la idea de educar, de formar, de generar opinión, para que ustedes cuando tengan que crear o dar su posición sobre ciertos elementos, ya sea en el trabajo, con la familia, en ámbitos empresariales, alta gerencia, política pública, digan, hay datos y esos datos los escuché en Red Democrática, los dio Víctor Borge y vamos a darles pinceladas porque es imposible en 55 minutos hablar al 100% de los datos que se tienen a la mano y vamos a reflexionar sobre lo que vamos a ir diciendo. Don Víctor, bienvenido al programa que usted sabe está a su casa todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, 89.1. Bienvenido. Buenos días, Jonathan. Muchas gracias más bien por la invitación nuevamente, por abrir el espacio para conversar de estos temas que, como conversábamos la vez pasada, comienzan a tomar también mucha relevancia en momentos en donde ya los fuegos electorales comienzan a calentarse, ¿verdad? Y como les decía, ya es momento de irle poniendo temas en la agenda a los candidatos Ujú. y candidatas. Para ver cuál es su visión, cuál es su propuesta, cuáles son sus acciones y, y algo interesante de esto y es que vamos a entrar a una elección presidencial en donde los candidatos y candidatas que podrían aglutinar al menos el 60% de los votos es gente relativamente joven, ¿verdad? Es Sí. gente que anda entre los 40 y los 50 años. De hecho, me parece Eh, que hay una que no tiene ni los 40. Sí, sí, me parece. De hecho, el del Frente Amplio, que Espera, no deja de ser de poca la cantidad de gente que sigue al Frente Amplio, si es una población respetable, tiene 34 años recién cumplidos. es gente muy joven, o sea, están emergiendo están emergiendo liderazgos políticos de la era millennial, centennial, Ujú. y es importante tener esta información que hemos venido conversando especialmente para esta gente que también son tomadores de decisión, ¿verdad? Y articuladores de política pública para ir de alguna manera bosquejando el Costa Rica del siglo XXI, porque que ya estamos muy entrados en Sí. en la era, pero no hemos logrado aterrizar como nación. ¿Qué es lo que queremos, verdad? Por allá desde el 2008 se habla de la famosa constituyente, 7 de cada 10 en 2008, en 2017 también 7 de cada 10 dicen que, que debe haber una constituyente, pero no sabemos para qué. Y no sabemos qué significa, muchas veces, lo que Sí, sí, significa. me decía un amigo y que tiene que ver con nuestro ADN democrático, al costarricense y al ciudadano y al ser humano en general le gusta participar. Y cuando dicen que hay elecciones, y especialmente de este tipo tan particulares como una constituyente o un referéndum, la gente va a ir a votar, va a decir que va a ir a votar. Porque además de eso en democracia es feo decir que no voy a ir a votar, ¿verdad? Porque es un derecho y es una obligación. Así nos lo vendieron y así nos lo dieron. Entonces, claro, la gente está queriendo participar y uno lo ve en las redes sociales, ¿verdad? Y hay mucha gente participando en redes sociales de manera positiva y de manera negativa, De hecho, ¿verdad? me acabas de dar un tema para un nuevo programa
de los que hacemos durante la semana, porque muchas veces, Víctor, esa apariencia o esa forma de pensar la democracia participativa, lo tradicional es ir a la calle, lo tradicional es movilizarse hacia un lugar, lo tradicional es ir y votar, pero ahora hay una nueva forma de hacer político electoral y es en la era digital, pero a veces se nos enredan los cables y no logramos identificar la manera correcta de hacerlo y simplemente se hace más promoción que incluso por afiliación política. Simplemente es como estoy diciendo que pienso, pero termino pensando igual que toda la paleta de capacidades ideológicas que hay en los partidos políticos. Entonces, a veces hay gente que piensa muy extremo izquierda y termina pensando al final del día muy extrema derecha y no logra dimensionar exactamente cómo es que está equiparado el tema, pero me acaba de dar una idea para un programa un día de estos. Buenísimo, buenísimo. Víctor, Vamos a el hablar. día de hoy, cuando conversábamos para hacer el programa, el, establecíamos como un punto de análisis al sector cooperativista. Correcto. ¿Cómo ves? eh, Hoy el sector cooperativista, entendiendo que tiene décadas de existir, entendiendo que tiene una fortaleza dimensional muy fuerte de la colaboración o de la política colaborativa, de universalización de las posibilidades de producción, de asociación y demás. Pero lo que antes era cooperativismo sigue siendo hoy. Mira, un poco de historia, las cooperativas. El modelo cooperativo es parte intrínseca del costarricense, por lo menos del costarricense pos Segunda República. En Costa Rica, la primera ley de asociaciones cooperativas data de 1943. Ujú, Un poco para que la gente entienda la antigüedad y el arraigo que tienen las cooperativas en el país, ¿verdad? Luego en el 73 se crea el Infocop como un ente estatal para la articulación con el sector cooperativo, ¿verdad? Y de alguna manera ha hecho la suerte de un ente hasta cierto punto rector, ¿verdad? ujú. De las Sin, cooperativas. Sí, sin serlo, terminó siéndolo. sí, porque las cooperativas de alguna manera reciben apoyos del sector, del Estado, pero no necesariamente en la medida en la que se dimensionan, ¿verdad? Em, pero volviendo nuevamente a la historia, las cooperativas per se son parte del ADN costarricense, tan son parte del ADN costarricense que cuando uno identifica o trata de alguna manera comparar los valores que la gente identifica en la democracia versus los valores que se identifican en el cooperativismo, ve que hay temas compartidos, ¿verdad? La solidaridad, la participación ciudadana, em, el apoyo, la libertad de asociación, la libertad de empresa, o sea, cosas que están inherentes al modelo democrático liberal que Costa Rica, liberal y republicano que Costa Rica utiliza para la gestión, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el modelo cooperativo está intrínseco en el costarricense. Em, Por Y es, ejemplo, ni nada más para darse un poco de idea en cuanto a la dimensión del impacto ujú. que tiene, digamos, en la era pospandémica de las cooperativas en Costa Rica. Y según el Ministerio de Trabajo, el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, al día de hoy hay 1.800 cooperativas registradas. El 40% están activas, pero ese 40% que están activas concentran aproximadamente entre 800 y 900 mil personas asociadas a las cooperativas.
Esto quiere decir que estamos hablando de que más o menos uno de cada cinco costarricenses es cooperativista, ¿verdad? Es bastante Y alto. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y si lo vemos en comparación con la población económicamente activa, se está hablando de que las cooperativas y el movimiento cooperativo eh, vincula aproximadamente al 40% de la población económicamente activa, ¿verdad? Y el peso es grande, es importante. Y hay algo importante que decir también en esto, y es que eh, las cooperativas se han convertido en una suerte de herramientas de distribución de la riqueza y de cohesión social, precisamente en los territorios que el Estado ha carecido de capacidades políticas, logísticas y presupuestarias para incorporarlos incorporarlos de manera adecuada u óptima dentro del aparato productivo, ¿verdad? De hecho, La, Víctor, sí, disculpa que te interrumpa. Entonces, estamos queriendo evidenciar con eso que dices que las cooperativas han hecho una suerte de emprendimiento o formalización de un grupo de personas que si no estuvieran las cooperativas difícilmente podrían tener un modo de subsistencia formal o estable. correcto, correcto, correcto. Hay que acordarse que el modelo cooperativo es un modelo de asociación Ujú, eh, en donde un grupo de individuos, de personas que tienen habilidades, llámese, que tienen habilidades o bienes o activos. Uno podría pensar, el señor que tiene una finca de ganado, ¿verdad? Para producir leche, em, pero no tiene las capacidades para sacar la leche de manera eficiente. Entonces, lo que sucede es que le resulta de manera más eficiente aliarse o asociarse a una cooperativa, ¿verdad? Eh, para fortalecer esas capacidades, poder sacar la leche, poder sacar leche y productos que cumplan con la legislación y que además de eso se comercialicen a ujú, mayor cantidad de personas, ¿verdad? Porque si fuera solito, le tocaría ser como el señor, el lechero de antes, ¿verdad? Que tenía su camioncito y le tocaba ir a distribuir la leche entre sus vecinos únicamente, ¿verdad? ujú. Y, entonces, el movimiento cooperativo es una herramienta, y el cooperativismo como figura económica es una herramienta que permite a un grupo importante de la población, especialmente fuera del Valle Central, visto desde el punto de vista productivo, de entrar con capacidades y fortalezas que no tendrían de manera individual, ¿verdad? O sea, ¿Cuál? la asociación cooperativa permite eso, permite unir fuerzas, Ujú. permite ser solidario en la generación de riqueza. Víctor, esa identidad cooperativa, ¿cómo es percibida en el país? ¿Es entendida de la misma manera noble, propositiva, aliada fuerte? Porque uno de cada cinco, estabas diciendo, es del sector, pero los Correcto. otros cuatro podrían tener una relación indirecta, vía familiar, vía vecino, vía amigos, a alguien que uno conoce, y uno puede decir, sí, hacen las cosas bien, pero por un afecto con alguien, un cordón umbilical con alguien que nos genera esa sensibilidad. Pero a nivel macro, el país, ¿cómo percibe al cooperativismo? Mira, con solo decírtelo de esta manera, eh, el 60% de los costarricenses tienen una opinión positiva de las cooperativas. Todo Ujú, esto a pesar de los ataques y de la mala publicidad que se ha generado a partir
de los escándalos relacionados especialmente con la cooperativa Copeservidores, ¿verdad? Y con Y otros, antes Copemep, Copemex, sí, creo que Copemex, era. sí, Ajá. sí, han habido otras historias relacionadas y que tienen que ver tienen que ver puntualmente con un asunto de gestión interna de cada una de esas cooperativas, pero que son digamos, los pequeños lunares dentro de un sector que lo que ha venido es aportar desarrollo, ¿verdad? Ujú. Al país. Las cooperativas, como te digo, pues, estamos hablando de que las cooperativas emplean al 40% de la población económicamente activa, o sea, perdón, no emplean, el 40% de la población Está adentro está o está dentro, relacionada. está relacionada de la población económicamente activa, ¿verdad? Em, y desde el punto de vista de producción, según los datos del censo, que eso ya es un censo, digamos, relativamente antiguo, es del 2012, el movimiento cooperativo le aporta al PIB costarricense entre un 6 y un 8%, especialmente desde la perspectiva de la agricultura, ¿verdad? Las Que finanzas no es poca cosa. y los servicios. No, 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 vos en este momento le sacás el movimiento cooperativo al país y se nos desarma el tablero porque no solamente estamos hablando del impacto directo de las cooperativas en el PIB, sino también todos los encadenamientos que se generan, ¿verdad? Ujú. En torno a la parte económica. Pero no solo eso, nosotros en 2016 habíamos corrido con el INCAE y con el INCAE, con el Centro de Estudios Cooperativos de CENECOP, que es un organismo de integración. Ujú. O sea, son grupos de cooperativas que se asocian para desarrollar planes, acciones de trabajo y diagnósticos que permitan precisamente orientar. Entonces, hicimos lo que se llama el índice de progreso social, que es un diagnóstico liderado por el INCAE, que se ha hecho en Costa Rica y en Centroamérica, que se ha hecho global y es una iniciativa liderada por una organización que se llama Social Progress Imperative, que fue fundada por investigadores de Harvard, Oxford y Massachusetts. Y aquí es liderada por INCAE y fue traída por Roberto Artavia Ujú. en su momento, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue en aquel momento, en 2016, comparar comunidades en donde había presencia cooperativa con comunidades en donde no había presencia cooperativa en diferentes actividades económicas, llámese caña, llámese café, llámese leche, carne, servicios, ¿verdad? Y este indicador lo que busca es, de alguna manera, entender cómo el desarrollo permea en las comunidades, ¿verdad? Cómo la distribución de la riqueza permea en las comunidades y específicamente a partir de necesidades básicas, de fundamentos del bienestar y de oportunidades. Y todo esto se alinea también con los famosos ODS, los Objetivos de Ujú. Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Y, entonces, parte de lo interesante que se identificó en aquel momento es que en las comunidades en donde hay cooperativas presentes o donde hay actividad cooperativa presente, definitivamente hay una mejora en, en los conocimientos, digamos, en el acceso a conocimientos básicos, o sea, a educación básica. También hay una mejora en, en materia medioambiental, en el tratamiento de la materia medioambiental, o sea, las cooperativas traen intrínseco un modelo productivo sostenible que es equilibrado con el medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, de las 10 comunidades que se evaluaron en aquel momento, 8
en 8 las cooperativas mostraron más ventajas que en los modelos no cooperativos, digamos, en las cooperativas, en los modelos o comunidades donde no había cooperativas, pero también intrínseco al modelo de gestión, al concepto cooperativista, en esas comunidades también hay una mejora o hay mejores índices en temas relacionados con derechos personales. O sea, Ujú. el cooperativista per se es un ciudadano más empoderado, es un ciudadano que busca participar, que busca apropiarse de la comunidad, de las normativas, que sabe qué le sirve a la comunidad. O sea, el que se involucra en el cooperativismo tiende a ser una persona, para producir, ¿verdad? Sí, Tiende a ser una persona que se involucra para producir en equipo y poder generar riqueza no solo para su hogar, sino para todos los asociados, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y que es parte de alguna manera, de la evolución del sector cooperativo en Costa Rica. Y es que ha sido liderado en los últimos más o menos 20 años por las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen ujú, un peso muy importante dentro de la población total de asociados, digamos, de los 800.000 cooperativistas que hay en Costa Rica, más o menos la mitad, poco más de la mitad, son asociados a cooperativas de ahorro y crédito. Em, o sea, que es gente que se ha acercado a asociarse a las cooperativas porque las cooperativas de ahorro y crédito dan brindan una facilidad. beneficios. Sí, sí, brindan mejores beneficios, dan mejores tasas, tanto para los ahorrantes como para los requirientes de crédito, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eh, las cooperativas de ahorro y crédito han venido nuevamente a democratizar el acceso al crédito, Eso es ¿verdad? importante. E- Eso Eso tiene, naturalmente, los riesgos intrínsecos que vienen relacionados con que de alguna manera bajen las barreras de acceso al crédito, por ejemplo, o acceso al Sí. capital, pero eso es clave. O sea, las cooperativas per se son buenas, funcionan, le han funcionado a Costa Rica para generar riqueza, para distribuir la riqueza, y no solo eso, para mejorar el desarrollo social y económico de las comunidades, porque además de eso las cooperativas, excepto la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito, el resto de las cooperativas, tanto agrícolas como industriales, están en zonas en donde la empresa privada tiende a entrar en menor medida porque la inversión es, la inversión es alta y el retorno es menor, ¿verdad? El, Entonces ahí, el modelo cooperativista, así como lo estás diciendo, es para una relación y un provecho directo de la comunidad en la que se está implementando, más allá correcto. de un ente externo, ya sea empresa, capital transnacional, el mismo gobierno que inyecta recursos, la cooperativa invierte y la cooperativa da retribución directa. Sí, 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 correcto, correcto. Por ejemplo, solo otro estudio que presentó el INCAE hace unos meses en la Asamblea Legislativa relacionado con el impacto económico del Frente Agrícola e Industrial Cooperativo en Costa Rica. Y ellos citaban de que las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas, perdón, agroindustriales en Costa Rica tienen una base asociativa de aproximadamente 22.000 asociados, ¿verdad? En donde la mayor parte son proveedores de materia prima para las actividades de la cooperativa, ¿verdad? Pero no solo eso, lo que decían ellos es que estas cooperativas de agroindustriales generan más o menos 9.000 empleos directos, ¿verdad? En Ujú. zonas en donde la empresa privada no se va a meter, llámese Copeagropal en la zona sur, ¿verdad? La misma.
la misma Dos Pinos en zonas donde lo que hay son ganaderías de leche, ¿verdad? Copemontecillos encadenando a los productores de carne, ¿verdad? Eh, y ellos también hablaban de que ya cuando comienzan a desarrollarse esos encadenamientos, los empleos indirectos que genera solo el Frente Agrícola e Industrial en zonas fuera de la región central puede llegar hasta los 20.000 empleos indirectos, ¿verdad? Que Mm, tiene que ver con estos encadenamientos, ¿verdad? Gente que le vende insumos, gente que le vende insumos a los que venden insumos, así es. ¿verdad? Y todo esto genera una distribución de la riqueza que es muy parecida, le decía yo a la gente de las cooperativas en algún momento, al, al impacto que tiene el turismo, que es otro tema que en algún momento vamos sería bueno conversarlo, Claro que al sí. impacto que tiene el turismo en zonas, en las zonas rurales, ¿verdad? En donde, como hablábamos la vez pasada con el tema de la pesca, en donde la empresa privada, por un asunto natural de la empresa privada, no es tan atractiva la inversión y en donde el Estado le cuesta entrar. Entonces ahí es donde debe entrar la promoción y la promoción de organizaciones de este tipo, del cooperativismo, por ejemplo, cosa que antes era un poco más difícil, ¿verdad? Crear cooperativas. Ahora, de hecho, cambió la Hoy ley. Ahora cambió son la menos ley, cantidad de personas. cambió la ley para facilitar la creación de cooperativas, o sea, para que sea menos la cantidad de personas que se requieren De hecho, quedó en 8, para, si no me equivoco. quedó en ocho miembros. Es una buena Para decisión de la antigua Asamblea Legislativa. Fue una muy buena decisión porque nuevamente esto permite que gente que tiene capacidades, tiene conocimientos y tiene ideas puedan emprender Sí, de manera solidaria, ¿verdad? O sea, juntar a la persona que tiene el barco, a la persona que tiene tiene conocimientos en fileteo, bueno, yéndonos a la experiencia que tuvimos la semana pasada con el tema de pesca, ¿verdad? sí. La gente que tiene experiencia en fileteo, la gente que tiene el barco, la gente que tiene el camioncito, la gente que tiene la ferretería o que puede comprar insumos de ferretería, se asocian en una cooperativa y esos conocimientos permiten desarrollar un tipo de emprendimiento que lo que hace es distribuir lo que se llama en cooperativismo excedentes que en la empresa privada se les llaman utilidades, pero en el caso de las cooperativas es diferente, ¿verdad? Porque los excedentes se distribuyen de manera equitativa entre los asociados, ¿verdad? O sea, y no quiere decir que los asociados fundadores reciben más que los que no son fundadores, por decir algo. No, no, Ujú. todos reciben de manera equitativa. Eso tiene el cooperativismo, ¿verdad? Y hay otra particularidad que tienen las cooperativas y es que eh, hay un grupo interesante de cooperativas en el sector, entre gente joven, especialmente en el sector estudiantil, Es que, de ¿verdad? hecho, te hago una interrupción ahí porque era una pregunta que tenía en el tintero. ¿Cuál es el perfil de los cooperativistas mayoritariamente? Porque mucha gente podrá pensar es un perfil adulto, adulto mayor, pero tengo también entendido que hay un perfil fuerte joven que está muy apetecido por este sector cooperativista. Mira, eso es un reto que tienen todas las organizaciones y es un reto que tiene el país en general. O sea, Ujú, y las cooperativas sí, efectivamente, como muchas organizaciones de tipo social o socioeconómico, han tendido a avejentarse, pero se puede decir que el promedio de los cooperativistas, según encuestas nuestras, ¿verdad? ujú. El promedio de edad anda por el orden de los 55 años. O sea, que es gente grande, pero no es gente vieja. El gran reto Es el cambio, el eh, relevo generacional. en el mediano plazo es la atracción, pero hay una gran ventaja y es que uno de cada cinco jóvenes
ha pensado en asociarse a las cooperativas, a Ujú, una cooperativa, ¿verdad? Entonces aquí el gran reto es y enseñarle las bondades del cooperativismo, ¿verdad? A los jóvenes. Y porque además de eso, nuevamente, en este modelo de democracia solidaria que tiene Costa Rica y de solidaria y de respeto de la propiedad privada, ¿verdad? Que eso es clave en un ujú. modelo de democracia liberal republicana em, y del respeto de la propiedad privada, del respeto de la libertad de expresión, de respeto de la voluntad de la ciudadanía. Y las cooperativas traen en el ADN esto y siembran en el ADN esto, cosa que además de eso la juventud de alguna manera la trae intrínseco, ¿verdad? Es una de esas cosas a las que uno cuando está entrando al colegio o cuando está entrando a la universidad y le pica ese bichillo, ¿verdad? De participar en proyectos de apoyo. Recuerdo, no quiero hacer spoiler, ¿verdad? Recuerdo la iniciativa que tuvo aquella ONG, Un Techo para mi país, Sí. ¿verdad? Y era sorprendente ver muchachos y muchachas de colegios privados de muy alto nivel, de familias muy acaudaladas, pidiendo plata en la calle para De una hecho, buena. era un rojo por mi país, un rojo por un techo. No me acuerdo cómo era el eslogan de ellos. Ellos creo que lo que pedían eran 1.000 colones, sí, pero la fundación se llamaba Un Techo para mi país, según recuerdo. Sí, sí, sí. Pero lo sorprendente de eso no era que anduvieran pidiendo plata, era el nivel socioeconómico de los muchachos y muchachas que pedían dinero, ¿verdad? Por una buena causa. O sea, y entonces volviendo al tema de que la juventud necesita esos espacios y Costa Rica necesita de abrirle esos espacios a la juventud si queremos sostener al Costa Rica que conocemos de nuestros valores fundacionales, ¿verdad? Que no solo es muchos hablan de que uno de los valores fundacionales de Costa Rica es la familia, y yo concuerdo, pero los valores fundacionales de la familia precisamente es eso, es la solidaridad, el respeto al prójimo, Son los fundamentos que dan pie a la familia. Sí, 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 y viéndolo desde alguna manera, sin meterla, no voy a meter a la religión, voy a meter al cristianismo como modelo, ¿verdad? Ujú. Como modelo de valores que de alguna manera Occidente ha seguido, ¿verdad? Que es precisamente la solidaridad, el respeto y el amor al prójimo, De cosa hecho, que él, el país como tal, Víctor, tiene una fundación, una constitución sobre pilares cristocéntricos y eso nadie lo puede debatir. De hecho, correcto, el modelo de desarrollo, el modelo social, el modelo político, todo se sustenta sobre principios de solidaridad, bien común, libertades, son fundamentos que vienen de esa estirpe. Pero haciendo un recuento hasta ahora lo que has estado diciendo, has dicho un 8 o 9% del PIB es lo 8 o 9% del PIB es el aporte, sí. es lo que mueve y aporta el sector cooperativista. Estás hablando de que 800.000 personas tienen algún grado de relación directa o indirecta, ya sea No, productiva, directa, son directas, directas, son 800.000 asociados a directas. las cooperativas, exacto, de los Y cuales el, hay, ponele, 600.000 asociados ajá, a cooperativas de ahorro y crédito y 200.000 asociados al resto de productores. tipos de cooperativas, digamos, y esos son productores, ¿verdad? Y Ujú. esos productores generan encadenamientos que multiplican en 2 y hasta 3 veces el impacto económico de sus actividades, ¿verdad? También diste el dato de 9.000 personas directas del sector productivo, El sector agroindustrial, agroindustrial. lo que ellos llaman el Frente Agrícola Industrial Ujú, Cooperativo, genera más o menos 9.000 puestos directos de trabajo ujú. fuera del gran área metropolitana o de la región central, ¿verdad? Y Ok.
a partir de sus actividades llegan hasta 20.000 empleos indirectos, ¿verdad? Y entonces el sector cooperativo es clave para el desarrollo y el futuro del país, ¿verdad? O sea, salvaguardar al cooperativismo como modelo es clave. Y ahí no hay que ponerle apellidos, digamos, ¿no? No hay que hablar de cooperativas en particular porque Sí, cada sí, una tiene su no. manera de gestionarse. Y Siempre, todas suman el total. al final, eso es lo que estamos hablando, de los grandes números, ¿verdad? Ujú. Habría que ver ya cuando salga el nuevo censo de cooperativas, cómo se está reconfigurando el modelo cooperativo, ¿verdad? Pero hay que también ver que es un modelo que educa, que forma, es un modelo que democratiza el acceso al conocimiento. Por ejemplo, te pongo por ejemplos territoriales en particular. Uno ve Occidente de Alajuela, Naranjo, Grecia, Sarchí, Palmares, San Palmares, San Ramón, Ramón, San Mateo. Atenas, no, San Mateo no está metido en Occidente. Eh, el occidente son los cantones hacia la montaña, Ujú. Sí, sí, digámosle sí. así, hacia la montaña del Valle Central, hacia el volcán Poás. Em, Esos cantones de occidente de Alajuela son cantones que, vistos desde el índice de progreso social, tienen indicadores de desarrollo Muy altos. por encima del promedio, Ujú. ¿verdad? Y que además de eso, hoy en día son los que de alguna manera han venido apuntalando o siendo punta de lanza en la atracción de inversión y de inversión extranjera directa, ¿verdad? Uno ve los dos grandes desarrollos de zonas francas en Costa Rica, los principales se están dando en Grecia, Ujú. ¿verdad? Y hay una suerte de indicadores que son producto de que Grecia tuvo asentado y tiene asentado en sus tierras cooperativas muy importantes en la parte agrícola y agroindustrial, Víctor, ¿verdad? ¿sería acaso una promoción más directa y consciente del modelo cooperativo una herramienta para sacar a sectores territoriales del país que están sumidos en el retraso a nivel productivo y socioeconómico? Sí, claro, 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 porque lo que haces es darle acceso a herramientas y apoyo, y ahí sí apoyo de otras cooperativas y del sector cooperativo para mejorar sus capacidades de producción y de distribución de la riqueza, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, en las cooperativas, lo que hace el asociado, en una cooperativa productora, lo que hace el asociado es, no es que pone plata, es que Ujú. pone el sudor de su frente, pone su trabajo para generarle ingresos a la cooperativa, generarle riqueza, ¿verdad? Y después de eso recibe excedentes al respecto. No se puede poner a tirar ideas locas en este escenario. Y uno dice, ¿por qué no el tema de la explotación de oro hoy en Cruzitas? ¿Por qué no buscar un grupo de coligalleros y cooperativizarlos y profesionalizarlos y traer un grupo de técnicos y generar una cooperativa de extracción y exportación de oro, que hoy se está yendo de Costa Rica y se está yendo para Nicaragua, ¿verdad? Y está generando riqueza en Nicaragua, ¿verdad? A partir de una extracción ilegal, mal planificada, mal organizada. O sea, ahí es donde hubo una falta de visión de parte de un grupo de la población que estuvo en contra de la extracción de oro en Cruzitas, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no se cooperativiza? Puede pensar uno, ¿verdad? Es un modelo que va a generar riqueza, es un modelo que va a generar estabilidad, que podría generar estabilidad social, es un modelo que genera cohesión social, ¿verdad? Es un modelo que promueve la tolerancia, promueve la inclusión. O sea,
es que me van a decir, pero es que usted está promoviendo el cooperativismo. Entonces yo digo, sí, es que efectivamente hay cosas malas, como en todos los sectores, ¿verdad? El cooperativismo tiene cosas negativas y tiene cosas positivas, pero es que son muchísimas más las cosas positivas que se pueden contar del cooperativismo que los lunares como el de Copeservidores, ¿verdad? Y que va mucho la resonancia, la caja de resonancia de redes sociales y medios de comunicación, que a veces se habla más de lo malo que de lo bueno, porque hay cosas muy buenas que están pasando. Sí, En el país, todos los cantones tienen presencia, o el sector cooperativo tiene presencia en todos los cantones del país. eh, ese dato no lo tengo, te lo podría pasar para una siguiente entrega para el siguiente programa te lo puedo traer, pero sí tienen presencia en todas las regiones de planificación, si usamos las regiones del Mideplan, y tiene presencia, sí, por ejemplo, en la zona sur-sur, Ujú. como te mencionaba, Copiagropal, en Buenos Aires, en Golfito, o Zona sea, Los hay Santos, zona Pérez de Los Celedón. Santos, eh, por ejemplo, este estudio que te mencionaba del 2016 y se trabajó en Los Santos, se trabajó en Pérez Celedón, se trabajó en Grecia, o sea, en Grecia, en Naranjo, en Palmares, en San Carlos, en San Pablo, en Santa Cruz de Ujú. Guanacaste, en Aguirre, en Parrita, en Corredores. Ve que incluso hoy en el gran área metropolitana, las cooperativas lideran los EVAIS mejor evaluados de la Caja del Seguro Social, ¿Es ¿verdad? Los verdad? mejor administrados. A pesar de todo, la mala Copesiva prensa, aquí. digámoslo así, que se dio en torno Sí. a la adjudicación de esos contratos, ¿verdad? Las cooperativas, pero usted le pregunta a cualquier paciente que es atendido en una cooperativa, en un EVAIS administrado por una cooperativa, si cambiaría la administración por una administración Ujú. liderada por la Caja del Seguro Social, estoy prácticamente seguro que le van a decir que no, De que se quede hecho, la cooperativa. te lo digo por experiencia propia. En donde yo vivo es Copesiva la que está al Sí, mando y es maravilloso. O sea, es otro mundo. Copesiva, Copesaín, Copesana, o sea, uno ve Copesana, que es el EVAIS es el administrador del EVAIS de Santana. Santana es uno de los cantones con mayor índice de progreso social y mayor índice de desarrollo humano del país, ¿verdad? Y de los cantones de mayor índice de desarrollo humano de América Central. Sí, Y el centro de salud es administrado por una cooperativa, ¿verdad? sí. Víctor, nos quedan cerca de 7 minutos de programa, 7 minutos y tanto. Y hay una pregunta que me queda resonando de lo que estabas diciendo para el próximo programa, abordar el tema de turismo en próximos programas, que me parece ideal. Pero aquí te tengo que meter en un zapato, porque el sector turístico siempre se ha vendido y siempre se ha entendido como el mayor democratizador del sistema productivo del país. Pero, ¿qué tan cerca o qué tan a la par está el sector cooperativista en ese mismo espíritu? Es el segundo mayor democratizador de la generación de riqueza en el país, si uno lo quisiera ver de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cooperativas, nuevamente, estás hablando de que el 40% de la población económicamente activa pertenece al sector cooperativo, ¿verdad? Y esas son eh, personas que los que son productores están fuera del gran área metropolitana, ¿verdad? Están generando riqueza en comunidades fuera del gran área metropolitana, que curiosamente en bastantes de los casos van de la mano con el turismo. Ve que la zona de Los Santos es una zona extremadamente turística, pero quien llegó de primero a abrir caminos
fue el cooperativismo, fue el modelo cooperativo. Esos fueron los que abrieron los caminos de la zona de los Santos, ¿verdad? Luego de eso, se consolida la producción de café de especialidad, liderado por las cooperativas caficultoras, Copetarrazú, Copesantos, Copetarrazú, Copedota, creo que Copesantos también tiene un pequeño brazo de producción cafetalera, pero especialmente Dota y Copetarrazú han sido los líderes de la producción de cafés de especialidad. También en Naranjo, ¿verdad? Cope Naranjo ya ha sido uno de los líderes de producción de café de especialidad y es producto de esa producción de café de especialidad que los turistas vienen a esas zonas a probar el café de Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? De generar una serie de encadenamientos entre entre microempresas turísticas que puedan hasta cooperativizarse, ¿verdad? Para De hecho, están muy mejorar y relacionados. redistribuir. Sí, sí, es que van de la mano, normalmente donde el turismo se ha desarrollado de manera profunda, también ha habido o hay una cooperativa que apuntaló, ¿verdad? Que fue a abrir caminos, especialmente en estas zonas montañosas, ¿verdad? En donde no hay playas, digamos, que la playa per se es un atractivo turístico. Los 33 centros de desarrollo turístico de Costa Rica están liderados por el tema de playa, pero donde hay montaña, hay una cooperativa y gestionando actividades productivas no vinculadas directamente con el turismo, ¿verdad? Ujú. Y el concepto de generación de riqueza es quizá el punto final de esta conversación que ha sido muy rica para poder entender el sector cooperativo más allá de lo que se ve en medios de comunicación, Víctor. Y es un mito que en algún momento escuché de que el cooperativismo y promueve la universalización, pero hacia abajo, es decir, todos un poquito en lugar de todos un montón. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es ese mito de que el cooperativismo va en función de dar un poquito a todos y que ninguno crezca, o que más bien es un potenciador de riqueza para los que estén dentro del sistema? No, es que es un potenciador de riqueza porque depende del nivel de esfuerzo de los asociados. Naturalmente, si usted no se esfuerza en su negocio, usted va a recibir un poquito, ¿verdad? O nada. Pero si la base asociativa es de gente que trabaja, que se mueve, que acciona, que es parte de lo que hacen las cooperativas, ¿verdad? Naturalmente va a generar mayores ingresos para la cooperativa y a mayores ingresos, mayor cantidad de excedentes, ¿verdad? Ujú. Pues, un ejemplo es cuando uno abre la refrigeradora de la casa, se topa un producto cooperativo, ¿verdad? Sí o Sí, sí. siempre. Los reto a que me digan en qué casa no se encuentra una barra de mantequilla de la cooperativa que ya conocemos, De los ¿verdad? arbolitos. De los arbolitos. Bueno, los arbolitos son símbolo del cooperativismo, ¿verdad? Pero Ujú, ya sabemos cuál es la cooperativa de la que estamos hablando. Em, en casi todas las casas. Si ujú. no es una caja de leche, si no Siempre hay un producto. es un corte de carne, o sea, hay una serie de cooperativas que producen riqueza y que producen bastante riqueza para sus asociados, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es apoyarlas, es fortalecer el modelo, es dejar que el modelo se fortalezca y apoyar a los productores para que el Estado y el gobierno no generen mayores barreras, ¿verdad? Es que Que ese una es de el las punto. grandes, exacto, y es que una de las grandes discusiones ha tenido que ver con materia impositiva, pero es que ya las cooperativas de por sí
pagan un número importante de impuestos, ¿verdad? O sea, se ha querido vender que a las cooperativas les carguen con el impuesto sobre la renta porque no pagan impuestos. No, 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 no. Las cooperativas pagan impuestos y pagan muchísimo en impuestos sobre la venta, en otro tipo de impuestos conexos que se deben pagar para la producción de la riqueza. Decía esta gente de INCAE, eh, por ejemplo, que de lo que es en 2022 a las cooperativas les exoneraron en impuestos 8.000 millones de colones, pero para ese mismo año ya las cooperativas habían pagado casi 13.000 millones de colones, ¿verdad? Mm. Y entonces ahí es donde uno dice, para qué vas a terminar De ahogar. de ahogarlos con más impuestos? Es esa necesidad De hecho, del Estado. es el principio de a menor tasa impositiva, mayor es la base impositiva y por lo tanto vas a ganar más. O sea, siempre Va a ganar. es una regla básica que a veces mucho cuesta que se entienda. Sí, 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 pero es que además de eso, Costa Rica tiene un estado muy grande y poco eficiente, ¿verdad? Ujú. Y entonces hay que ver de dónde alimentamos ese dragón, ¿verdad? Hambriento. Ese elefante blanco. Eh, sí, sí, sí. Y entonces clavemos a este que es más fácil y es más evidente. Lo que pasa es que clavas a este que es más fácil y es más evidente, que te genera tantos, tantos puestos de empleo, tantos encadenamientos, y lo que vas a hacer es lo que hablábamos la vez pasada con el sector pesquero. Van a haber algunos que van a decir, no, a mí eso ya no me sirve, si me voy a cambiar ese modelo, entonces, como organización no funciona, y lamentablemente tenemos que hacernos más pequeños y dejar de generar, Ujú. o dejar de democratizar la riqueza, ¿verdad? Y en un país en donde más bien lo que estamos buscando es reducir la desigualdad, cosa que Ujú. que el cooperativismo sí logra. Y hay bastante evidencia empírica relacionada con eso. Víctor, se nos ha acabado el tiempo. La observación a las diferentes agrupaciones políticas para que le pongan el ojo al sector cooperativista, como ya también señalamos cómo es la radiografía del sector pesquero, porque es hora de dar soluciones y potenciadores Correcto. a lo que es el país para que todos podamos salir adelante. Necesitamos que todos salgamos adelante, no unos más que otros. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a vos, Jonathan, y a toda la audiencia de Red Democrática. Nos Estamos en vemos el contacto. próximo miércoles, si Dios así lo permite, ¿cierto? Que Dios los bendiga, los cuide. Estén bien. Amén, igual.